Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Excelentemente, Lorena. Me encanta eso. Muy buena noche, nuestra Colombia amada. A propósito del Día de la Raza, yo diría que no es el Día de la Raza, sino el Día de conmemoración de la diversidad cultural, porque tendremos que empezar a reivindicar lo que somos como actores sociales, reivindicar lo que dice el artículo 7 de nuestra Constitución. Somos diversos, pluriétnicos, multiculturales y por lo tanto todos hemos hecho un aporte importante al desarrollo y construcción de esta nación. En ese orden de ideas, hablando del reconocimiento de los otros y de nosotros mismos, entonces, continuando con la serie Derechos Humanos y Propiedad Horizontal, Luis Miguel, tú me habías comentado que tenías algunos interrogantes o comentarios, cuéntame. Pues mira que a lo largo de paso, si no han visto nuestros anteriores videos, les recomiendo por favor que los vean. Con eso así entran en contexto pues de este nuevo capítulo que estamos firmando. Porque mira, Lore, que nosotros hemos estado hablando todo este tiempo más que todo de los antecedentes, pero yo no he llegado a entender en qué momento se entendió la propiedad horizontal, pues normalmente se entendía como un negocio privado, ¿cierto? ¿En Exactamente. qué momento ocurrió como este nombre subsidiado? Ah, exactamente. Entonces tendríamos que decir, como veníamos contando en los capítulos anteriores, con los cambios, el proceso de densificación poblacional en las grandes urbes o en las ciudades, entonces nos encontramos con que aumentan los niveles de desplazamiento, vulnerabilidad y pobreza extrema. Por eso es que para el año 2004 aparece una sentencia como es la T025. A 2001 tuvimos una ley maravillosa que yo iba enamorada de ella y es la ley 675 del 2001. Pero la ley 675 del 2001 se nos quedó corta porque ella reguló el negocio privado de la propiedad horizontal y aunque habla de la función social y ecológica de la misma, digamos que no le dimos como el énfasis o la importancia que esta requería. Solo es a partir de la promulgación de la sentencia T025 del 2004 que se nos hace el llamado y nos dicen, oiga, ¿usted qué va a hacer con esas personas que están en condición de pobreza extrema en lugares de alto riesgo, que están en condición de desplazamiento y que al igual que todos, de acuerdo al artículo 13 de la Constitución, todos tenemos derecho a acceder a lo mismo en el marco de la diferencia? Y usted, señor Estado, artículo 8, es el garante de la pervivencia de todos los sectores y poblacionales del territorio. Entonces, ¿cómo va a garantizar el derecho mínimo a la vivienda? Tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí que es pobreza. En ese orden de idea, la sentencia 025 del 2004 nos hace caer en cuenta del enfoque diferencial, el atender los diferentes sectores poblacionales y entender que las dinámicas del conflicto o las condiciones históricas de pobreza y exclusión social que han marcado nuestro país, ¿cierto? No afectan de la misma manera a los sectores poblacionales afro, que a las comunidades indígenas, que a los ron, que a los campesinos o a los mestizos que residimos en el territorio nacional. Entonces, en ese orden de ideas viene el tema del concepto de subsidiariedad de la propia horizontal, porque con este rumbo se da apertura para que en el 2006 apareciera el COMPE 102, con el cual nace Reunidos, y con el nacimiento de Reunidos entonces empezamos a identificar cuáles son los sectores más vulnerables que tenía el territorio nacional. COMPE 102 del 2006 que para el año 2016 se nos volvió Ley 1785-2016, imagínate 10 años después. Y entonces esos son los lineamientos para la superación de la pobreza extrema en Colombia. Y no contento con ello, entonces también aunado a ello aparece la ley 1454, ley de ordenamiento territorial, que entra a complementar la ley 388 del 97, y con ella se habla de los esquemas asociativos comunitarios y de los EAT, de los esquemas asociativos territoriales, y empezamos a hablar del concepto de región y del tema del desarrollo territorial a partir de la constitución de las regiones y de la identificación de hechos subregionales y regionales en el territorio para una mayor descentralización. Y esto nos permite entender que hay que construir casa para todos, pero que la ciudad de todos no es de ninguno, que no hay cama para tanta gente, y entonces aplicamos la teoría de economía del espacio. Aplicando esta teoría de economía del espacio significa que ya no construyo de manera individual, sino en vertical. Total. Y esa construcción en vertical es lo que me permite hablar de la
a partir del año 2012 en el marco de la ley 1537, de lo que nosotros vamos a conocer como la política de vivienda que me va a cambiar, y se habilita los territorios para que construyan viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social y viviendas gratuitas bajo la modalidad de propiedad horizontal. Entonces me van a cambiar todo el énfasis porque estos son proyectos construidos con recursos públicos y en este orden de ideas debe haber un proceso de acompañamiento, coordinación institucional para que se garantice la sostenibilidad, adaptabilidad, accesibilidad de las personas a estos proyectos y entonces desde ello empezamos a hablar de política pública en propiedad horizontal desde el concepto de subsidiariedad para que fueran sostenibles en el tiempo. Mira que ya que me acabas de resolver esta duda, hay otra duda que también, y veo que en algunos términos se utiliza, pero me gustaría que también fuera explicada, porque bueno, habíamos entendido que o se hace la propiedad horizontal en los videos pasados, la hemos visto más que todo en los aspectos de infraestructura física, ¿no? Como los bienes privados, como los bienes de uso común, pero este nuevo concepto de infraestructura social, ¿a qué nos referimos con infraestructura social? Efectivamente, con la llegada de los nuevos actores sociales que van a residir en propiedad horizontal, estamos hablando de personas en condición de pobreza extrema, condición de desplazamiento, víctimas del conflicto interno armado colombiano, pero también vamos a encontrarnos con reincorporados y personas que viven en lugares de alto riesgo, que son los que van a entrar a cohabitar en estas zonas, pues por su condición entendemos entonces que nunca habían vivido en propiedad horizontal. Y tú sabes que el régimen de propiedad horizontal, más allá del tema de la sostenibilidad de la vivienda, del inmueble privado, también implica el tema de generar procesos de liderazgo, participación y organización comunitaria respecto a la sostenibilidad de la copropiedad, porque entendamos que de acuerdo con lo que estipula la ley 675, se regula una forma especial de dominio de unos bienes privados y el concepto de copropiedad. ¿Y cómo vamos a garantizar la sostenibilidad de esta copropiedad cuando estamos viendo personas con tan escasos recursos? Es allí donde viene el tema de créense en las mesas de acompañamiento social e integración y reconocimiento de estas copropiedades al territorio, con planes, programas y derechos desde el concepto de que el derecho es integral. Entonces, junto con la vivienda había que proporcionarse la articulación institucional para proveer a empleos dignos, pero también capacitación para el empleo, para que estas personas pues puedan sostener este nuevo bien que se les está entregando. A algunos 100% el subsidio en especie y a otros era recursos mixtos, una parte privada y una parte pública, hablando de las viviendas de interés social y las prioritarias. Pero teníamos el programa de las 100.000 viviendas gratis, donde te entregan el recurso, el inmueble es físico en especie gratis, totalmente gratis, pero la sostenibilidad dependía del beneficiario. Entonces también tenía que darse un proceso de adaptabilidad, educación y capacitación para estas personas. Es allí donde entramos a mirar que se necesita un fuerte trabajo por parte de las secretarías de gobierno, secretarías de participación o bienestar social, para empezar a capacitar a los diferentes sectores poblacionales que allí se encuentran, porque cuando se entregan las viviendas nos encontramos con una problemática, y la problemática es que se encontraron víctimas con victimarios, y empiezan a reproducirse las lógicas y dinámicas de los problemas barriales que siempre se han conocido, pero que eran aislados, pero que cuando tú construyes estas microciudades de 4.000 o 2.000 unidades, entonces tú los vas a tener ahí cerquitas. Entonces vamos a ver el problema de lo que son las barreras o fronteras invisibles. Y aunado a ello, entonces vamos a ver una cantidad de problemáticas de convivencia y adaptabilidad que se van a generar, porque la gente no va a entender que aparte de pagar los servicios públicos y todo lo que corresponde a su inmueble privado, también tenga que dar una cuota de administración para sostener la copropiedad. Entonces digamos que esto genera como un conflicto y muchos se sintieron revictimizados al adquirir este tipo de bienes inmuebles. Entonces, por eso hablamos de infraestructura social de la propiedad horizontal, porque entramos a identificar y quiénes son los que viven en propiedad horizontal. Pero esto también nos dio una oportunidad. Y la oportunidad que se nos brinda es de entender que también a nivel de estratos 3, 4 y 5, que creíamos que todo era un paraíso, entonces nos encontramos con problemas de mala gerencia administrativa, de dificultades de convivencia y seguridad también al interior de las mismas,
de maltrato por parte del administrador a los copropietarios o de los copropietarios al administrador. Y vemos unas situaciones bastante problemáticas que de pronto antes no eran muy visibles para nosotros. Siempre estuvieron ahí, pero no las teníamos. Entonces, estos problemas también nos llevan a pensar y decir, wow, se necesita hablar de política de participación ciudadana en propiedad horizontal. Y mira que me gusta mucho porque a medida que vamos resolviendo dudas, se van creando unas nuevas dudas, ¿no? Entonces, en base a eso, estábamos hablando de recursos mixtos, de sí, sostenibilidad, pero entonces, ¿cómo garantizamos un goce efectivo en cuanto a seguridad y convivencia, ¿no? En cuanto a propiedad horizontal, porque no simplemente se puede decir que se necesitan estratos 1 y 2, sino que también los problemas se presentan en estratos 5 y 6. Entonces ahí en ese tema... Claro que sí, hablar de goce efectivo y yo diría irreal de los derechos en términos de seguridad y convivencia implicó que la normatividad también cambiara, ¿no? Y entonces en el 2016 nosotros vamos a hablar del decreto 528, acompañamiento social para los programas de vivienda gratuita. Vamos a que implicó todo un tema de articulación y coordinación institucional de acuerdo a la capacidad de respuesta institucional y la competencia misional de cada entidad para acompañar este proceso de integración y reconocimiento de estas copropiedades al territorio. Pero también debido a que esto se volvió una línea que trasciende y es común a todos los sectores que viven en propiedad horizontal, entonces se modifica la ley 232 y aparece el Código de Policía, ley 1801, donde se le da parte a la policía para que actúe como mediador, pero también para que acompañe estos procesos de resolución de conflictos al interior de las copropiedades. Y asimismo en el año 2017 aparece el decreto 1581, donde dice hay que prevenir, y prevenir es desarrollar un ejercicio de pedagogía social donde priman los derechos humanos en el orden interno y es necesario habilitar al Ministerio de Justicia, representado en los territorios por las casas de justicia, para que sean ellos los que acompañen estos procesos. Y también se habilita a los personeros, a los procuradores y a los defensores para que también acompañen, capaciten, asesoren a estos comités de convivencia. Por eso, en el nuevo proyecto de ley 511 que está a punto de salir, ¿cierto?, que de alguna manera actualiza y adiciona ciertos componentes que no estaban contemplados en la ley 675, lo que se intenta visibilizar es la necesidad de que se fortalezcan los comités de convivencia para acompañar estos procesos y que se capacite la gente en todos estos temas de derechos humanos. Total, es un tema como de desconocimiento, ¿no? Entonces recuerden, mis queridos administradores, que no están solos. Siempre hay apoyo, como se acabó de dar en evidencia en esta respuesta. Y bueno, tú nos estás hablando de unos derechos, unas leyes, Lore, pero en base a eso, ¿hay otros derechos que protejan como tal la propiedad horizontal? Constitucionalmente hablando, nosotros sí podemos hablar de unos derechos que son constitucionalmente protegidos en el marco de respecto del tema de la propiedad horizontal. Estos derechos son civiles, pero que nos hacen reconocer la importancia de vivir en propiedad horizontal. Entonces, de esta manera, vamos a destacar los artículos 1, Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, con autonomía de sus entidades territoriales. El artículo 7, somos diversos, pluriétnicos, multiculturales, y en las propiedades horizontales encontramos la diversidad, donde todos hoy tendemos a vivir en propiedad horizontal. El artículo 8, el Estado es el garante de la pervivencia de todos los sectores poblacionales en propiedad horizontal. El artículo 13, todos tenemos derecho a acceder a lo mismo en el marco de la diferencia, por lo tanto el que tiene dinero pues accede de ellos desde lo privado, el que no, el Estado se lo subsidia, bien sea a través de estos programas de subsidios de vivienda, entre otros aspectos. También tenemos el tema de que priman los derechos humanos y para ello tenemos los artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 16, 53, 93, 94, 102 y 214, entre otros, que emanan el derecho fundamental de la participación que les atañe a todos los colombianos y sobre todo a todos los que vivimos en propiedad horizontal para atender estas necesidades. Pues nada, yo creo que con este pequeño resumen, ¿cierto?, esperamos haber llamado la atención de cada uno de ustedes
y finalizaremos en el quinto, en la tercera, cuarta misión de esta serie, con la cual nosotros diremos ha sido un placer haber compartido y nada, feliz semana para todos. Mera Consultores SAS presente en los territorios. No olviden revisar nuestras redes. Ya saben que estamos en YouTube, estamos en Instagram, también estamos en Facebook y recuerden que estos videos son de mucho contenido como tal para avanzar, porque si queremos avanzar tenemos que fortalecernos los unos con los otros, ¿no? Porque uno conoce de una cosa, el otro conoce de otra cosa, entonces es tiempo de comunicar todo esto que sabemos para poder seguir avanzando en este tema tan importante como la propiedad horizontal. Feliz tarde.